Amigos y amigas, damas y caballeros, el momento esperado, pues el modelaje de la Universidad de Sitio Prado. Están modelando la nagua, para los que preguntan. Están modelando sus atuendos, sus accesorios. Y pues nada, tiene que estar todo despejado. Usted no ve ningún camarógrafo por ahí. Uno de los criterios a evaluar es lo que es el diseño de la nagua. Aquí podemos apreciar un poco más cerca ya a un zip de Sitio Prado. CRA, Naum, Sobro. Modelaje del grupo cultural, perdón, de la Mary Aunsip Sitio Prado. Y pues nada, esta ya es, se entra en lo que es la etapa del concurso individual, donde las Marys destacan por su capacidad en el modelaje y también en preguntas y respuestas. Aquí tenemos la primera participante del grupo cultural Aunsip Sitio Prado, distrito de Munó. Por el momento sigue siendo distrito de Munó, creo, si no me equivoco. Así que ojalá que venga, ella venga para que podamos ver su vestido. Sí, excelente. Muy bonita la pintura, muy buena combinación. Y pues representa a la chica del siglo XXI de la comarca Nove Buglé. Prácticamente todas representan en su vestuario lo que es la mujer actual. Yo dando mis comentarios de aficionado aquí en lo que es el modelaje de la nagua. Está muy bonita la muchacha, muy bonita la chica del grupo cultural de Sitio Prado. Muy buena representante. Muy buena representante. Así se despide de esa forma la chica del Aunsip, candidata a Mary 2022. Seguimos esperando la siguiente participante. Alto Caballero. Grupo Cultural Alto Caballero presenta a su candidata en el modelaje de la nagua. Y pues el color amarillo es la que representa al grupo cultural de Alto Caballero y por ende pues la Mary de este grupo cultural, aspirante a la corona, hace su pasarela, se podría decir así, modelando lo que es el accesorio y las naguas de, wow, tremenda costura. La verdad que está impresionante, al igual que la chica anterior. Muy buen diseño, la verdad. El amarillo pues representa lo que es, si usted ve en casi todas las naguas, las pinturas de las naguas de la mujer Nove, ahí está la pintura amarillo, perdón, ahí está la pintura amarillo. Es que estoy emocionado con lo de las pasarelas. Ya el público está un poquito más calmado, pues Alto Caballero. En sus atuendos están el sombrero, el adorno, las plumas y pues también está la chaquira, que complementan lo que es el accesorio de la nagua y el arete. Pues lamentablemente no podemos escuchar la descripción del vestido. Como ya dijimos anteriormente, el equipo de sonido pues está fallando. Y pues excelente presentación de la Mary de Alto Caballero. Se me olvidaba también las bolsas. Un evento muy bonito que se resalta
lo que es el vestido individual, también como la cultura de forma colectiva de una comunidad, se podría decir de esa forma. Y pues aquí se ha visto todo esto reflejado en los diferentes grupos que han participado en este certamen del día de hoy, versión 2022. Así que no sé exactamente cuánto tiempo tendrán las Mary para hacer su pasarela, pero creo que vamos a estar esperando a la siguiente Mary del siguiente grupo cultural. Excelente presentación. Ya la Mary que está dando, caminando por ahí para sacarle fotos. Amigos y amigas, tercer participante, la chica del grupo cultural Mubay del Centro Regional Universitario Chiriquí Oriente Crucio, grupo cultural Mubay. Jennifer Jiménez hace su presentación. Tremendo sombrero, me quedo con ese sombrero. Es una combinación de colores, lo que es la nagua de la candidata a la corona del grupo cultural Mubay, del Centro Regional Universitario Chiriquí Oriente. Wow, impresionante lo que es el sombrero. La verdad es lo que más llama la atención. El cra. Muy buena combinación. Muy buena combinación. Desde lo que es la pulsera, las tobilleras, la pulsera de la mano, los brazos, también la nagua, la combinación de la landera con la nagua en general. O sea, es una combinación de lo antiguo con lo actual, podría decirse así, en cuanto a colores y diseño. Y la verdad es que me gusta muchísimo lo que es el diseño, lo que es la nagua y la chaquira, que combina perfectamente con el color vivo de las naguas. Estamos tratando de describir más o menos lo que significa el vestido, porque lo están explicando allá el narrador, pero acá no podemos escuchar muy bien. Pero aquí estamos haciendo el esfuerzo para llevarles a ustedes lo que es este modelaje de la nagua, de los accesorios y todo lo que lo incluye. Grupo Cultural Mubay haciendo su presentación y pues excelente presentación, a mi opinión y mi criterio personal. Excelente vestido, excelente accesorio y creo que va a estar entre el top 5 de las Meritres aspirantes a la corona. Grupo Cultural Fenucci, Beli Munomu, Beligo. Grupo Cultural Fenucci representado por Beligo, mi sobrina Beli. Orgullosamente lo digo. ¿Por qué no sentirme orgulloso, gente? Cuando la familia pues representa de forma positiva, pues claro que uno se tiene que sentir contento, ¿no? Igual pues aquí estamos. La combinación, oye, yo no reconozco los colores. Dice que nosotros los varones reconocemos solo los colores básicos, pero me gusta la nagua, un estilo básico en el sentido de las líneas. Ese era el vestido que se veía antes. No existía el triángulo antes. Eso se inventó recientemente. En la historia de la nagua pues podemos hablar un poco más de eso. La verdad es que sí, excelente la pasarela, o sea, más bien el modelaje de la nagua,
del grupo cultural Fenucci de la chica Beligo, Mitzel Cassés. Y de esta forma pues se presentó la chica del grupo cultural Fenucci, Mitzel Cassés, Beli Munamo. Mi gente, ya yo no aguanto sentado aquí. O sea, el sacrificio que estamos haciendo para grabar de cerca. Gracias a los patrocinadores que hacen posible este evento, esta grabación. Vaya Beli, bien Beli. Pues que hacen posible esta grabación, todo el equipo de trabajo, que nada más soy yo y la cámara. Así que estamos por aquí. Excelente presentación hasta el momento. Vamos a esperar a la siguiente Mary. Algo que recalcar, antiguamente la Mary o la mujer Nueve y Bugle se confeccionaban las naguas de diversos colores. Mary Cerro Puerco, Aleida Flores hace su presentación. Jadi bagai ho, kalau atau tiga, yang mana kali ini kalau atau ini Universitas del Panamá, Amerika Cerro Puerco. Jadi bagai ho, nunangka bagai ho, nyaratan kita, kalau boleh ini kau jegore Universitas del Panamá, betul boleh. Esa estuvo buena. Lo aprendió de José, dice. Excelente presentación de la Mary de Cerro Puerco, representando al grupo cultural Cerro Puerco. Don Putera dengan dahulu terbaik, ini punya awal toko, terus ini bom de comida, mau awal ini, kontrol queen, kobon queen, kopi queen, ini bom kata mau awal ini. Don Putera kita ni mau kata deh, bom queen, nudan mau kalau ini bom kata deh, don Putera. Excelente desplazamiento para modelaje de la nagua de la chica del grupo cultural de Cerro Puerco. La verdad es que muy bien, muy buena presentación. Me quedo con esta pasarela. Todavía faltan más chicas por caminar, por modelar las naguas. Hasta el momento pues todas han estado excelentes. Y la pelea está muy complicada de saber quién será la ganadora. Me miró y se me... Para los que tengan una idea, es un poco difícil grabar aquí. Hay mucha gente metiéndose en la toma y pues hay que parar la grabación para poder seguir grabando. Por eso que la grabación sale cortada, porque alguien se mete, los niños, qué sé yo. Pero wow. Y así hace su presentación pues la candidata a la Mary del grupo cultural de Cerro Puerco. Esperamos a la siguiente Mary.
Grupo Cultural de Boca del Toro. Bueno, voy a dar mi opinión respecto a este concurso. Un poco. Ingrid José, la chica del Grupo Cultural de la Universidad de Panamá de Changuinola, pues hace su presentación. Excelente desplazamiento, por el momento todo marcha muy bien. Pues la chica le ha robado el corazón al público, parece. El Grupo Cultural de Changuinola, pues representada por esta candidata. Pero esos perros siempre dañando la pasarela. ¿Qué sopa con esos perros? Disculpe, yo estaba bien serio, pero no pude soportarlo. Pues continuamos acá con la Mary. Ingrid José. Yo escribo. Changuinola va a ganar. Ey, la gente no se mueve de su puesto, nadie se mueve de su puesto. La gente está pendiente de todo lo que está ocurriendo aquí. Es la competencia individual ya, para cerrar creo que la recta final. La última competencia o lo último que se va a calificar son las preguntas. Así que ahí las chicas pondrán a prueba pues todo su conocimiento en lo que le pregunten para responder. Pues aquí por el momento están en lo que es la modelaje de la nagua, que conste modelaje de las naguas. Así que algunos dirán, algunos expertos, porque salen muchos expertos en esta clase de evento, muchos expertos en modelaje, muchos expertos en pasarela, criticando a las chicas, a mis meritres nove, que mis meritres no son modelos, que mis meritres no saben caminar. Pero que conste, esto es un certamen nove que se representan las mujeres nove, ¿okay? Para que tengamos en cuenta eso, y se está modelando lo que es la nagua. ¿Cómo usted puede modelar una nagua? Pues estamos viendo lo que significa todo eso. Y de esta manera pues se presenta la candidata del Grupo Cultural José Mónico Cruz de Changuinola. Y en este momento del Centro Regional Universitario Boquete, disculpen esa toma, del Grupo Cultural Bugoday. Me gusta lo que quieren proyectar. La verdad es que está hermosa la muchacha. Es una de mis favoritas. Es una de mis favoritas. Wow, tremendo, tremendo. Creo que ella va a sacar los puntos en lo que es el público está contento, el público está... Wow. Aquí unos expertos aquí unos expertos que están dicen que la chica se ve muy bien. Obviamente se ve muy bien. Es muy hermosa la muchacha. Muy buen desplazamiento en la pista. Y pues este es el vestido tradicional que decide proyectar el Grupo Cultural Bugoday de Boquete. Como sabemos, Boquete es el epicentro del turismo en la República de Panamá, y por ende pues estos jóvenes se reunieron para sacar provecho de todo esto. ¿Qué pasó? No encuentro la toma. Tremenda intriga que hay por aquí. Así que el público está de pie. Vamos a ver. Ahora, wow. Esta temática me gusta porque ahora
sale con lo que es la nagua. Ahí hubo un pequeño detalle en lo que es el CRA. Pues son errores que pueden pasar, ¿no?, sobre la marcha, pero wow, excelente proyección de esta chica. Y la verdad es que se ve muy bien, y la nagua excelente, visire, no un visire. Grupo Cultural Bugoday. Excelente, estoy impactado con la presentación del Grupo Cultural Bugoday Lilibet Jiménez. May Diriribo, directamente de la región Ñocribo. No sé, señores, yo me quedo con esta presentación también. Excelente desplazamiento en esta pequeña pista de modelaje del vestido tradicional de la nagua. Wow, muy buena proyección del Grupo Cultural Bugoday, y creo que en la competencia individual ella marca, creo que puede estar también en la pelea, en mi humilde opinión. Veraguas, Elvia Santo hace su aparición en la pista. Oye, agradezco infinitamente a las Méritres que miran la cámara de nuestro canal de YouTube. La verdad es que esto es algo que me llena de orgullo. Oye, hubieron mucha gente preguntándome por el camino que yo venía viajando hacia acá. Lemo, ¿qué pasa con los videos? Lemo, ¿dónde están los videos? Ya te retiraste, necesitamos, queremos, y eso me motiva. Y por eso estamos aquí, llevándoles a ustedes lo que es el evento del Festival Interuniversitario Mary Bonore. Y pues, wow. De esa forma se presenta la Mary del Feunive, Veragua, la tierra bañada por dos mares. Nos preparamos para recibir BAE, Grupo Cultural BAE. Jennifer Reyes, acompañado de su brare. Bien, para los que tal vez no tengan muy en claro lo que es estos dos grupos culturales de la UNACHI, del campus que se encuentra en la ciudad de David. Uno es FENUCHI, del Frente Estudiantil 9 de la UNACHI, y el otro es el BAE, al que representa esta candidata de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Son dos grupos que representan, por decirlo así, a la UNACHI. Y pues
al final pues es importante, interesante que esto ocurra, porque de así se expande lo que es la proyección cultural en diferentes puntos, diferentes lados o lugares, podría decirse así. Y también pues la UNACHI, como muchos conocen, tiene las extensiones. Podemos mencionar el Centro Regional Universitario Chiriquí Oriente, está el de Volcán. El de Volcán aún no tiene un grupo cultural establecido. Está el de Puerto Armuelles, que tampoco tiene un grupo cultural. Está el de Llanoñopo, que sí tiene y sí lo trajo su grupo cultural. Está el grupo cultural de Alto Caballero también. Todos son extensiones de la UNACHI. Y está el de Boquete, Bugoday. Y pues esta candidata representa al BAE. No tengo mucho que decir respecto a esta candidata, muy buena presentación también, obviamente. Y la verdad es que muy buen desplazamiento. Sí, yo pienso, no sé, pero yo pienso que las bandas como que opacan un poco lo que es la nagua, no sé, es mi opinión personal. No sé qué dicen ustedes, las bandas que usan las chicas. Pero bueno, es muy necesario, ya que a través del nombre de las chicas pues que los jurados se guían y el público también. De esta forma pues se presentó el grupo cultural de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles de la UNACHI. Señores, son las 7:30 de la noche. Estamos grabando desde la tarde. Cambiamos de ángulo por cortesía de mi prima Marianela Cassés, de la Universidad de Panamá, Chiriquí, de la facultad. Creaciones Gesita, la marca. Creaciones Gesita es la que confecciona la nagua. Don't be serious. Don't be serious. Don't be how. Core. Ni bitwe nuare tie. Agoye ari tu ebro core. Atoida. Meri malakite ago ari ngibiare. Core. Atuadita. Udela Changuinola, señoras y señores.
Y así se presenta la candidata del grupo cultural Udelas Changuinola. Pues excelente presentación, todas las chicas. Aún falta chicas por la pasarela de la noche de hoy en esta competencia individual. Oye, por cierto, muy bonita la Mary de Udelas Changuinola. Mary Bonore Ugribo, Udelas Ugribo. Vamos a ver. Linda, mi amor. Regálame una mirada por lo menos. Son 13 meritres que están caminando en esta pista, así que, wow, el video se ha extendido bastante. Ella es de la Udelas de Cerro Pelado. Ñurú. Señoras y señores, de esta forma pues se presenta en el modelaje de la Nagua la representante del grupo cultural Jucribo, Cerro Pelado, Udelas Jucribo. Wow, excelente presentación también. Muy bien. El público aún sigue aquí. La gente no se quiere ir porque quieren saber quién es la nueva Mary Bonore 2022. Vamos a esperar a la siguiente Bonore. Señores, un detalle importante es el material con el que se confeccionó esa nagua, es manta sucia, porque antiguamente era la tela pues que se usaba para la nagua, por decirlo así. Y pues esa nagua está confeccionada con esa tela popularmente conocida como manta sucia. Universidad de Panamá, AEMBUP. Vamos a ver qué nos trae. Wow. Vamos a ver esta pasarela. Hermosísima la muchacha, por cierto, ¿no? Todas están hermosas. Todas están nuores. Pero esta chica como que iluminó el rostro de del público presente. Está bonita, ¿eh? AEMBUP, Campus Central, Panamá, Universidad de Panamá.
El color turquesa que ella porta en su vestido representa la nitidez, la paz y la tranquilidad. Arato venía gusto a matar en el malé, don buena box y con bucle. Muerto el rey, bucle, a mi novela, con una competencia de ayatón, box y ayuda. El Mercedes de apuntalamismo está inspirado en la cultura bucle. Recordemos que los Nova y los bucles convivimos en un mismo territorio, pero con dos culturas totalmente diferentes. Arato y la cultura montada. Muerto de mar. Trae en alta tripe manana mureco. Trae arato un look de la cabeza. Me queda, ¿ves? Merindre, un uso de merindre, estoy llegando con el crash, quiero ver. Madame un uso de merindre valente, suba. Ya vamos a hablar, y acá tiene que estar en el contexto. El bolso que ella carga, llamada chácara, no solo es un utensilio para cargar ropas o para cargar cargas, sino también representa la disciplina que se le inculcaba a las niñas una vez entraban en la etapa del desarrollo. Estoy sin palabras, estoy dejando que ustedes pues disfruten la pasarela, señoras y señores. También podemos destacar que Karina siempre se preocupa por resaltar su cultura en todos los lugares que esté. De esta forma pues se presenta la candidata a Mary Guanuare 2022 desde Aembuc, capital, ciudad capital, campus, Universidad de Panamá. Siguiente candidata que va a estar en la pista. Vamos a ver y vamos a esperar. Llano Ñopo. Último participante, la última candidata. Ahí el perrito nunca se pierde un evento. Vamos a ver la pasarela de la chica de Llano Ñopo, Dirigo Codri. Tremendo ambiente el que se vive por acá, señoras y señores. No tengo muchas palabras para decirles. El evento se describe solo, no hay necesidad de hablar de más. Wow, excelente participación. Dirigo Codri, y con esto creo que se cierra lo que es la pasarela. Y luego vendrá lo que son preguntas y respuestas. Creo que es lo último que se va a calificar, creo. Y pues de esta forma señoras y señores, pues viene en la siguiente categoría, que es preguntas y respuestas. Y pues yo cierro la transmisión por aquí. La gente está muy pendiente a lo que va a ser el desenlace del evento más importante, puedo decir yo, más importante de las universidades a nivel nacional, resaltando la cultura de la cultura Ngove. Así que
nos vemos en el próximo capítulo si es que nos da la batería. Bendiciones. Ustedes pues den su comentario, den su like, compartan el video para que podamos pues seguir creciendo y llevándole a ustedes la cultura. Esto es la cultura en Ove Buglé para el canal de YouTube Lemon Overe. Soy Lemon Overe, pues transmitiendo para ustedes, haciendo un pequeño sacrificio para grabar lo que es el Festival Meri Bonoré 2022 Alto Caballero. Aucore, Hatuaida.